Hola, muy bienvenidos a esta presentación, un tiempo especial que hacemos para presentar el libro Lo asombroso del libro de Job, un comentario pastoral y práctico sobre el libro de Job escrito por Juan Enrique Ofcam. Normalmente en las presentaciones de los libros está presente el autor del libro, pero en este caso no es posible. Juan Ofcam falleció en el año 2016 y este libro es su legado. Es un libro en el que él volcó no solo su experiencia compartiendo la palabra de Dios durante muchos años de ministerio, su pasión por enseñar la palabra, por hacerla comprensible a todas las personas, sino también parte de su experiencia de vida, una experiencia que estuvo marcada por la pérdida, por el sufrimiento y que le llevó a identificarse de manera muy personal con este personaje, con Job y con lo que se expresa en este libro tan especial de la Biblia. Les damos la bienvenida cordial a este tiempo y durante los próximos minutos vamos a estar hablando sobre este libro, sobre el autor e intentaremos hacerlo lo más ameno posible y también ya informarles de que si quieren adquirir el libro pueden hacerlo a través de la página de Amazon, está ya disponible para poder enviarse a cualquier país. Así que, sin más, les vamos a dar la bienvenida a las personas que están participando en el día de hoy con nosotros. Vamos a empezar por Walter Ofcam. Él es pastor en la Iglesia Evangélica Revive en Cangas, en España, y es hijo de Juan Enrique Ofcam, del autor del libro. Así que, Walter, gracias por estar con nosotros. Bueno, muy buenos días para todos. Es un día muy, pero muy feliz para mí, dado que estuve muy involucrado en la edición del primer libro que se hizo aquí en España, cuando mi padre estuvo aquí visitándonos y obviamente otra vez hemos podido volver a estar trabajando arduamente para que esto sea hoy una realidad. Así que estoy muy agradecido al Señor y muy feliz de participar de esta presentación en este día. Gracias, Walter, bienvenido. Damos también la bienvenida a Abel Ofcam. Él es el fundador de la Iglesia Cristiana Evangélica Barrio Paz en Dianfunes, Córdoba, Argentina, pastor laico de esta iglesia. También participa en el protocolo municipal de la ciudad de Dianfunes para participar en los actos públicos, orando o leyendo la palabra. Y le damos también la bienvenida a Abel, que también es el hijo mayor de Juan Enrique Ofcam. Gracias, Abel, por estar con nosotros en el día de hoy. Gracias, Daniel, y gracias a todos los que formamos parte de esta grabación, de este presentar ese libro que fue tan importante para Papi y tanta bendición ha traído a muchos. Gracias por permitirme estar presente. Sigamos adelante, pues es hermoso este tiempo. Muchas gracias, Abel. Seguimos con las presentaciones. En este caso vamos a saludar al pastor Samuel Pérez Millos. Él es pastor en Vigo de la Iglesia Unida y es un conocido escritor y conferenciante que también ha escrito el prólogo de esta nueva edición del libro, que como decimos, pues es una reedición del libro que se llamaba Probado y Aprobado en su primera edición y ahora se llama Lo asombroso del libro de Job. Así que, Samuel, muchísimas gracias por estar con nosotros también. Todo lo contrario, no hay que agradecer lo que es un privilegio. Y para mí es un tremendo privilegio poder estar presente en la nueva edición de un libro que tiene para mí dos grandes características: el conocimiento de la Biblia y la experiencia pastoral. Por tanto, recuerdo de una forma muy grata a don Juan Ofcam, que ha sido admirado por mí y un amigo personal. Muchísimas gracias, Samuel, por estas palabras también, que ya nos van introduciendo un poquito en los temas que vamos a estar tratando a lo largo de esta hora. También saludamos al pastor Juan Valverde. Él es de Mendoza, de Argentina, donde desarrolló una gran parte de su ministerio don Juan Ofcam. Y él es pastor actualmente de la Iglesia del Dios Viviente en Mendoza, Argentina, y es cofundador del Instituto Bíblico Mendoza junto con Juan Ofcam, con el autor del libro. Muchas gracias, Juan, por estar con nosotros. Bueno, muchas gracias por la invitación. Realmente aprecio mucho la oportunidad de estar aquí con ustedes presentando este libro. Realmente, don Juan es el pastor que tuve desde que tuve uso de razón. Desde que asistí a la iglesia siendo un niño,
crecí bajo su ministerio, bajo su calidez, y después se transformó en un amigo, un compañero de ministerio a lo largo de los años, así que para mí es un privilegio poder estar aquí con ustedes. Muchas Gracias. gracias, Juan. Y también damos la bienvenida a alguien muy especial para nosotros, es el pastor José Manuel Sierra, pastor del Centro Evangélico Vida Nueva, allí en Tenerife, y una figura clave también para que este libro se haya podido volver a publicar. Luego podremos también explicar detalles sobre ello. Muchísimas gracias, José Manuel, por estar con nosotros. Hola Daniel, buenas tardes. Que el Señor te bendiga. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, yo me pregunto qué hago yo aquí, ¿no? Porque entre ustedes se conocen, son amigos, etcétera, etcétera. Pero bueno, yo creo que lo principal es que me une una gran amistad con Walter y para mí es un gusto el poder acompañarle en la publicación de este primer libro, que estoy seguro que será el primero de muchos que vendrán, Dios mediante, en el futuro. Así que bueno, les saludo a todos y ya digo, me reitero, gracias por invitarme y a vuestra completa disposición. Pues muchísimas gracias también, José Manuel. Bueno, y como veis, tenemos muchas personas que han querido unirse a nosotros en esta presentación especial de diferentes partes del mundo, y esto también nos habla un poquito del impacto que tuvo el ministerio de Don Juan a lo largo de su vida. Quisiera aquí primero, el primer tema que vamos a hablar es un poquito sobre el autor, porque sobre todo para aquellos que quizá no le conocen o no han sabido sobre él, podamos dar algunos detalles sobre su vida. Y lo primero, me gustaría que pudiéramos contarle a las personas que nos están viendo quién fue Juan Ofcam, dónde desarrolló su ministerio y algunos detalles sobre su vida. Y quisiera pues darle primero la palabra a su hijo mayor, en este caso a Abel Ofcam, que quizá nos pueda contar un poquito sobre su padre, sobre la vida, sobre cómo era él también y cómo él lo recuerda. Adelante, Abel. Gracias, Dani. Realmente tengo que hablar de un gran hombre, un gran padre, pastor, amigo y confidente, quien Dios en su gracia le llenó de sabiduría, de valor, de integridad que impactó mucho en mi vida, sus principios siempre firmes, sus acciones diarias, la intimidad del hogar y la vida pública, ver una persona íntegra totalmente, eso marcó mucho en mi vida. Y pienso en las palabras de Hechos 20, donde Pablo está en Mileto y dice, pero de ninguna cosa hago caso ni estimo precioso mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Algo que me impactó es verle de rodillas, algo que en sus últimas horas al acompañarle fuimos testigos con Walter y varios, ver las marcas en sus rodillas, los callos de horas de estar estudiando, aprendiendo. No había material en español para que él consultara, lo hacía de rodillas al lado de su escritorio, de su cama. En momentos difíciles de mi adolescencia, cuando yo llegaba tarde a la noche del colegio, estudiaba de noche, verle de rodillas orando y sabía que estaba intercediendo por nosotros, por la iglesia. Sin duda, fue algo para mí impactante. Su mayor respaldo, su compromiso con la tarea, sus oraciones, sus silencios, porque a mí me enseñó muchas veces con el silencio. En mi adolescencia, si alguna vez hubiera atacado alguno de mis errores, yo me hubiera revelado. Como hijo de misionero que sufrimos muchas cosas, tenía motivos para hacerlo, pero yo veía que me abrazaba, estaba en silencio y oraba por mí. Quiero cortar acá porque Sí. quiero dar lugar a los demás. Gracias, Pero Abel. La verdad tendría que mucho para explicar de mi papá. podremos seguir abundando un poquito más. Ya has dado algunas claves muy importantes, ¿no? Porque has hablado de que era
un hombre que le gustaba estudiar la palabra, pero también un hombre de oración, ¿no? Lo que nos habla un poco de esa comunión con Dios que él cultivó también y que se vio a lo largo de la experiencia de su vida y experiencias también muy difíciles que él pasó. Walter, yo sé que hace poco has revisado también un poco lo que ha sido la biografía de su vida y en el libro, en las primeras páginas, algo que se ha añadido que no estaba en la anterior versión de Probado y Aprobado, es que hay una introducción a la vida de Juan donde se dan algunos detalles importantes que nos hacen entender también un poquito mejor lo que luego nos encontramos en el libro. Adelante, Walter. Hemos estado trabajando los 4 hermanos que vivimos todavía, porque nuestra hermana mayor ya falleció, y hemos estado juntos elaborando una pequeña biografía para que aquellos que tengan el libro también puedan conocer un poquito más de este hombre que fue un pastor, un hombre con un corazón para Dios. Nuestro padre trabajó sembrando el Evangelio, siempre motivando a otros a que avanzaran en la vida cristiana, y tal como en algún párrafo del libro también se explica, fue el fundador de varias iglesias en Mendoza, donde él desarrolló ampliamente su ministerio y también pudo impactar en la vida de muchas personas en todo el territorio nacional de Argentina. Como pastor y misionero también he tenido el privilegio de viajar y siempre lo digo, recoger lo que él sembró, el amor, el consejo, el consuelo que supo poner en los corazones de muchas personas que escucharon su palabra y su ministerio. Él fue un hombre, como dice Abel, de oración y de palabra, pero también de acción. Él oraba muy temprano en la mañana, pero no solo tenía las rodillas con esas marcas de pasar horas en la presencia del Señor, sus manos estaban siempre callosas porque levantó muchas paredes, cavó muchos cimientos para levantar edificios donde no solo se predicara el Evangelio y se congregara en iglesias, sino lo que fue en los últimos años de su vida su gran pasión, la escuela evangélica allí en Mendoza. Así que realmente él nos dejó un testimonio de trabajo, de amor, de pasión y de promocionar el que otros crecieran y pudiesen también agradar al Señor en su trabajo y pudiesen desarrollar sus dones y su ministerio. Muchas gracias, Walter. Y ya nos dejas un poco abierto para que Juan pueda participar también, porque mencionaste ahora la escuela bíblica, el Instituto Bíblico de Mendoza, donde él también fue uno de los fundadores. Quizá, Juan, nos puedas contar un poquito también esa faceta en la que de alguna manera se quiso potenciar la enseñanza bíblica en Mendoza y cómo fue la experiencia de abrir este instituto. Bueno, realmente don Juan siempre fue un gran motivador de iniciar centros o dar oportunidades de capacitación, tanto de formación cristiana como de capacitación ministerial. Cuando estábamos conversando sobre el instituto, recuerdo que él había trabajado previamente ya en un intento de instituto bíblico con el doctor Percival Hamilton, que fue un pastor en Luján, de Mendoza. Luego siguió también otro emprendimiento con el doctor Rubén Martín. En ese momento en Mendoza se llamó Centro Mendocino de Estudios Bíblicos. Ese fue otro emprendimiento en el cual él colaboró dictando materias y motivando y incentivando a la capacitación. Y lo último fue el Instituto Bíblico. Eso fue por allá por enero del año 1997, es decir, que lleva ya 26 años más o menos, ha cumplido este año. Y nos juntamos 4 pastores, don Juan, el pastor Pablo Ray, Rubén Pellegrini y un servidor. Nos juntamos en la cocina de don Juan Ofcan, de su casa.
Y fue ahí cuando estuvimos dándole forma, ideas al Instituto Bíblico Evangélico Mendoza, que comenzó ya en marzo. O sea, nosotros en enero nos reunimos y en marzo lanzamos el Instituto Bíblico con 80 estudiantes ya allí tomando clases. Eso con respecto al Instituto Bíblico. No sé si puedo ampliarme en otro aspecto, Sí, porque adelante, lo tenía un adelante. poquito para después, pero... Por supuesto, Eh, adelante, Juan. Si quieres pero compartir algo más introduzco, sobre... yo que en oportunidad de despedir los restos de don Juan en su velatorio, Walter me pidió si podía tener unas palabras. Walter es un gran amigo, amigo del alma, e hijo de don Juan, y me pidió si podía tener unas palabras, y yo tenía guardado en mi corazón, no sé si hacía tiempo atrás, un texto del Evangelio de Juan, y justamente pensando en don Juan, de Juan 1:6, donde dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Ese texto compartí yo en esa despedida. Algo sencillo, breve pero profundo, impactante, con mucho contenido. ¿Por qué? Porque el impacto y la influencia perdurable de la vida y del ministerio de don Juan, tanto en la vida de personas, soy uno de ellos, como en la obra evangélica en la provincia de Mendoza, en Argentina, como decía Walter, y afuera de Argentina, en otros lugares, realmente no deja lugar a dudas que don Juan, o la vida de don Juan y su ministerio, fue un hombre enviado por Dios. Fue una bendición para nosotros, fue una bendición para la iglesia, fue una bendición para su pueblo. Realmente un siervo de Dios con integridad de carácter. Recién lo decía Abel y lo respaldo. Un hombre con integridad de carácter. Un hombre humilde, trabajador vigoroso, así es lo que Walter decía, trabajando en la construcción, dictando clases, pastoreando, y sobre todo, un hombre amoroso y sensible. Termino con una anécdota personal. En el año 91, nuestra hija Joana, la tercera de nuestras hijas, se contagió de una meningitis muy grave. El pronóstico era de lo peor. Si, el médico nos dijo, si vive, puede quedar ciega, sorda, paralítica. Fue tremendo para nosotros, fue un tiempo muy difícil para nosotros. Con mi esposa nos pasamos alrededor de 20 días aparcando en el aparcamiento del hospital, con nuestra hija de 15 meses adentro del hospital y con nuestra hija de 1 mes arriba del vehículo. Así que mientras uno cuidaba a la de 1 mes, el otro estaba con la de 15 meses adentro de la sala. En esos días, durante esos 20 días, casi diariamente, si faltaba, faltaba un día, don Juan nos acompañaba. Don Juan venía para orar, para animar y también para llorar con nosotros. Ese era don Juan. Muchísimas gracias, Juan. La verdad que es muy emocionante recordar esas anécdotas tan profundas que sin duda muchos de nosotros hemos tenido con don Juan y que son especiales, que sin duda nos tocan el corazón. También quisiera dar paso ahora a Samuel. Samuel, ¿nos pudieras contar un poquito sobre el impacto que don Juan ha tenido y que tú también has podido percibir a lo largo de tu ministerio, que también tiene mucho que ver con tus viajes a Argentina, que son también muy numerosos, y lo mucho que has podido conocer allí de la obra evangélica? Bueno, seleccionar algo breve para un tiempo como este, de un personaje como don Juan Ofcan, es imposible. Yo he encontrado en él ejemplo pastoral formidable. Y quiero deciros que pocos pastores, el Señor es testigo de esto, en mis 40 años de ministerio pastoral han impactado en mi vida tanto como el ejemplo limitado, porque no lo he visto tantísimas veces, de don Juan. Era un hombre capaz de escuchar. Me sorprendía que en ocasiones en que hablamos de dificultades en la obra, de problemas, y que en cierta medida él pensaba de una manera y yo de otra, don Juan escuchó permanentemente todo cuanto yo le decía hasta que terminé.
Y recuerdo que en una ocasión en que hablábamos de algo que fue muy cuestionado en tiempos por iglesias evangélicas, él me dijo, no lo había visto de esta manera, pero lo voy a ver. Y yo estaba de conferencias en esa zona y pasaron 2 o 3 días y él me dijo, quiero decirte que estoy reflexionando profundamente y me acerco mucho a esa idea. Este era don Juan. Don Juan vino a visitarme, a visitar la iglesia una vez estando en casa de Walter, ahí en el otro lado de la ría. Yo lo fui a buscar. En nuestra iglesia se había puesto en funcionamiento una forma diferente a la que otras veces se tenía en otras iglesias. Y cuando veníamos para la reunión, yo le dije, don Juan, usted sabe que nosotros pensamos de esta manera en esta cosa, pero tengo una solución. Si usted no está muy de acuerdo con esta forma, no hay problema porque tengo preparado la alternativa, el plan B, y es tener un culto absolutamente programado de domingo por la mañana. Y él me dijo, de manera ninguna, yo estoy dispuesto a escuchar. Y estuvo en la iglesia y al final me dijo, me ha impresionado la participación de una persona que no se hubiera producido en su entorno de manera ninguna por los años aquellos. Era un hombre de Dios. En cierta ocasión, cuando yo terminaba una reunión, y no quiero contar mucha historia, muchas anécdotas, en cierta ocasión yo terminaba una conferencia en Buenos Aires, perdón, y él estaba presente. Eran momentos de mucha tensión en mi ministerio y de mucho cuestionamiento. Y él estaba hablando con unos hermanos que tenían historia en el movimiento de estas iglesias y dijo, cuando yo pasaba, les dijo, espera un momento. Y vino a junto de mí y me dio un abrazo. Y me dijo, oro por ti. Y sé que Dios va a sustentar tu ministerio. Este era mi querido amigo y admirado don Juan Ofgem. Muchas gracias, Samuel. Así era, y la verdad que así le recordamos también con esas muestras de cariño, de palabra y de hecho que él tenía con tantas personas que pudieron tener trato con él. Quizá ahora podamos pasar a comentar un poquito sobre lo que fue su identificación personal con la figura de Job. Y en este caso, pues me gustaría dar paso también a Abel, que quizá nos pueda contar un poquito lo que fue la experiencia que ellos vivieron cuando él era todavía pequeñito, pero que sin duda impactó mucho la vida de Juan, de don Juan, cuando perdió su primera esposa. Abel, ¿nos puedes contar un poco sobre esto? Sin duda. Gracias, Samuel, por lo compartido. Me sirvió mucho al comenzar con la iglesia, porque esto que tú cuentas, él me lo manifestó, mostrándome a no cerrarme en posiciones, sino depender del Señor en su fidelidad. Sin duda, yo lo recuerdo mucho de mi infancia. Mi madre, Lidia Martínez, con 28 años, partió a la presencia del Señor. Yo tenía 13 meses de edad, pero sin duda el ejemplo, el testimonio, la entereza, la visión, su oración, su pedido al Señor. En esa época no sabían si yo iba a ser varón o no. No había adelantos en la medicina como hoy, pero ella dijo en un momento, voy a tener el hijo varón que Juan quisiste tener. Dios me lo va a conceder y él va a servir a Dios porque sé que el Señor va a responder mi pedido. Fue impactante. Los médicos llevaban un papel para que firme la autorización para abortarme. Y ellos dijeron, solo Dios pone la vida y él tiene derecho a sacarla.
esperamos en la soberanía de Dios y así lo hicieron. Así empezaron a correr mis días, mis años, y yo fui aprendiendo muchas cosas que el Señor me fue mostrando. No fue fácil, muchas cosas de mi niñez, de mi adolescencia, pero sin duda la escuela de Dios me estaba llevando por un camino. Ese camino que un día papi aquí en casa, cuando vino a la iglesia en Barrio Paz y fuimos reconocidos como ancianos de la iglesia que empezamos en un barrio con una horita feliz, años atrás, él me dijo: Abel, tengo que contarte que el deseo del corazón de mamá tuya, de tu mamá, Lidia, era que vos sirvieras al Señor. Y ella lo manifestó. Yo no te lo quise decir antes para que no sea una carga ni una obligación, sino quise disfrutar de cómo Dios respondía la oración de tu madre. Y así la vida siguió adelante, gracias al Señor me permitió una hermosa novia, una esposa, y nace nuestro primer hijo. Y al poco tiempo de él se aparece una enfermedad muy difícil en su sangre, donde el diagnóstico era muy cruel. Solamente en la adolescencia podía, si llegaba, ver qué pasaría con él. Fue tiempo muy duro, fue muy difícil, pero papi oraba por mí, papi me ayudaba, y sin duda mirar a Job y mirar el libro fue de bendición para muchas cosas que Dios tenía para mi vida. Dios es fiel. Dios permitió que Kevin, al llegar a la adolescencia, luego de muchas noches, donde tenía 1 millón de glóbulos rojos y el médico dijo no hay más nada que hacer, Dios le sacó. Kevin hoy con su familia y sus 3 hijos han fundado una iglesia hace 1 año en una ciudad vecina, Kenia, en Funes. Sus 3 hijos sirven al Señor y no ceso de agradecer a Dios por su fidelidad. Pero sin duda, papi marcó muchas cosas en mi vida. Me mostró con su ejemplo, con su paciencia, con su amor, cómo debía ir adelante en momentos difíciles. Hoy tengo el placer de ver que mis 3 hijos están sirviendo al Señor, fundando iglesias en distintas partes del mundo. Y sin duda, digo, y me uno al papi como el texto favorito de él: no tengo mayor gozo que este, que saber que mis hijos transitan en la verdad. Muchas gracias, Abel. Tendría mucho más para contar. ¿Cómo? Gracias, Abel, muchísimas gracias. Y sin duda habría mucho más para contar, pero tenemos que seguir también avanzando. Walter, en la biografía que habéis preparado los hijos, allí contáis también, ¿no? Justamente el fallecimiento de Lidia y luego cómo él pudo reconducir también su vida a partir de una experiencia realmente difícil, ¿no? Claro, la muerte de Lidia fue terrible para él, un hombre joven con 2 hijos pequeños, y encontró en el libro de Job consuelo, y en esa época predicó muchísimo sobre el libro de Job, allí donde iba. Dios le usó de una manera muy especial, y no solo en esa época, sino que luego a lo largo de su ministerio. Muchas veces le escuchamos predicar sobre el libro de Job y muchas veces escuchamos a personas que le decían: don Juan, tiene que plasmar lo que usted ha aprendido y vivido a través de este libro de Job, y el mensaje que tanto consuelo ha sido para usted y que nos comunica a nosotros, lo tiene que poner por escrito. Claro, él, como era un hombre de acción, le costaba mucho tomar un tiempo para escribir el libro, pero encontró ese tiempo precisamente después de un infarto que le llevó a una operación muy grande de corazón, y en esos meses de rehabilitación dedicó su tiempo para
plasmar, tomar, como él mismo decía, los viejos apuntes y comunicar y dejar por escrito lo que hoy tenemos y que es y esperamos sea también de tanta bendición. Lo fue ya en su primera edición y de hecho el domingo me escribía una hermana desde Estados Unidos y me decía que había estado intentando conseguir el libro, pero que siempre la respuesta era que estaba agotado. Y me agradecía el que hoy el libro pudiese estar nuevamente a su alcance. Así que sí, él encontró en Job consuelo y lo usó para comunicar consuelo. Y como dice Apocalipsis, sus obras con ellos siguen. Así que esperamos siga siendo de mucha bendición. En el trabajo de edición de este libro hay una persona que ha sido fundamental y ella es Saray Fernández. Ella es la editora, se ha encargado de revisar el libro, el texto, actualizarlo y le hemos pedido que nos enviara un breve mensaje sobre lo que ha sido su experiencia sobre trabajando con el texto y también llevando a cabo esta labor tan importante. Así que vamos a ver ahora este cortito vídeo, este saludo que nos manda Saray. Hola a todos, mi nombre es Saray Fernández y soy filóloga y editora de libros. Conocí al pastor Walter en el retiro del Centro Evangélico Vida Nueva del pastor Manolo Sierra en este año, mientras él comentaba con una hermana acerca de su anhelo de publicar varios libros, y le doy muchísimas gracias por contar conmigo y también al pastor Manolo por habernos presentado indirectamente, y entiendo que fue el Señor el que cruzó nuestros caminos para llevar a cabo varios proyectos y bueno, uno de los proyectos es el libro que se está presentando hoy. Mi experiencia editando este libro ha sido un viaje muy emocionante y enriquecedor para mi vida, pues me ha dado una nueva perspectiva acerca del libro de Job. Y he de decir también que editarlo ha sido un desafío y una responsabilidad, pues he querido preservar la esencia del autor, pero adaptando sus palabras originales a un público más actual. En cuanto al contenido, este libro nos plantea preguntas fundamentales para nosotros como cristianos sobre nuestra existencia, la fe, el sufrimiento, la búsqueda de respuestas en medio de las adversidades. Y quisiera leer un fragmento que diría que resume el enfoque que él quería transmitir. Somos conscientes de que esta maravillosa joya de inspiración, refiriéndose al libro de Job, ha sido una fuente de consuelo a lo largo de los siglos y continúa siendo la palabra eterna e inagotable de Dios, siempre fresca y poderosa para edificarnos en la actualidad. De nuevo decir que ha sido un honor y un desafío enriquecedor editar este libro. Sé que será de mucha bendición para todo aquel que lo lea. Estoy muy agradecida por haber podido contribuir al legado del pastor Juan Ofcam. Espero que aquellos que lean esta nueva edición encuentren inspiración y consuelo en las profundas reflexiones que ofrece. Sin más, muchísimas gracias por su atención y un saludo. Pues muchísimas gracias, Saray, por tu trabajo y también por esta perfecta introducción que nos has hecho para la siguiente sección, que es comentar un poquito sobre el libro y sobre la importancia también que tiene el hecho de estudiar la Biblia y de atender a todo el consejo de Dios, como ya hemos repetido también en algunas otras intervenciones a lo largo del día de hoy, en esta presentación virtual que estamos haciendo de este libro, que recordamos que se encuentra disponible en Amazon para todos aquellos que lo quieran adquirir. Y quisiera ahora dar paso a José Manuel Sierra, pastor del Centro Evangélico Vida Nueva allí en Tenerife. José Manuel, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hasta ahora no te hemos dejado participar mucho, pero sí que nos gustaría darte parte ahora con esta pregunta. ¿Por qué es necesario el hecho de estudiar la Biblia en profundidad y atender con cuidado a lo que toda la Biblia nos dice? Incluso un libro como Job, que a veces no es de los más leídos o los más conocidos. Bueno, el estudiar la palabra de Dios no es una opción, no es una propuesta que nuestro Dios lanza a su pueblo, ¿no? Incluido nosotros que estamos sirviendo al Señor en el ministerio, ¿no? A tiempo completo, en primera línea. Es una obligación de todo creyente. Yo mientras os escuchaba hablar y sabía que me ibas a hacer esta pregunta en esta intervención, en este programa, pensaba cuántos problemas, cuántas heridas, cuántas divisiones se podían haber evitado
en las congregaciones y en las vidas de muchos creyentes si verdaderamente hubiéramos estudiado con profundidad la palabra de Dios y hubiéramos llevado a la práctica todas y cada una de las cosas que aprendemos diariamente a través de ella. Lamentablemente, de ser el pueblo del libro, hemos pasado tal vez al pueblo del CD o al pueblo del pendrive o al pueblo de no sé qué, ¿no? A mí me gustaba mucho la época en la que yo me convertí, cuando prácticamente la totalidad de los miembros de la iglesia iban al culto con su Biblia debajo del brazo y no nos avergonzábamos de llevarla, ni muchísimo menos. Era un honor, era un orgullo el poder llevar con nosotros al culto la palabra del Señor. Yo veo que lamentablemente ya hoy en día en muchas iglesias, pues muchos creyentes ya vienen sin sus espadas, sin sus Biblias, ¿no? Y lo cual me produce mucha tristeza. Como vosotros sabéis, sobre todo tú, Daniel, y también, por supuesto, Walter, nosotros a raíz de aquel confinamiento que sufrimos en el año 2020, en el mes de marzo, pues bueno, en aquellos días comenzamos a entrar en contacto con centenares y miles de personas en todas partes del mundo que seguían las retransmisiones que ya veníamos llevando a cabo hace mucho tiempo, pero que fundamentalmente, digamos, hubo una especie de explosión durante aquel tiempo tremendo de confinamiento, ¿no? Y era tremendo la cantidad de cosas que nos contaban hermanos que habían salido heridos, dañados, personas que habían sufrido manipulación, abuso de poder, sacando textos de su contexto, formando auténticos pretextos. Y bueno, hoy en día tenemos lo que llamamos una iglesia virtual, que es la iglesia virtual más grande del mundo, formada por miles y miles de personas en los 5 continentes de la Tierra, donde han surgido iglesias. Yo concretamente mañana salgo para Estados Unidos para estar en el aniversario de una de las congregaciones que ha nacido de la virtualidad. Y una de las cosas que la inmensa mayoría de la gente nos decía en aquellos momentos era qué poco habíamos leído y estudiado las Sagradas Escrituras. Y por eso pasaban, y por eso pasan lamentablemente las cosas que a veces escuchamos en ciertas y determinadas iglesias e incluso en denominaciones enteras. Por eso el estudio de la palabra de Dios, el estudio exhaustivo diario, la disciplina de estudiar las Sagradas Escrituras, de memorizarlas, de interiorizarlas, de compartirlas, es fundamental. Eso es lo que le va a dar firmeza y estabilidad a nuestra vida, a nuestros ministerios. Eso es lo que nos va a permitir, pues bueno, no nos comparamos yo por lo menos con el personaje de Job, pero cuando pasemos por luchas, por pruebas y por dificultades, lo que le va a dar una consistencia a nuestra vida es lógicamente nuestra relación con el Señor, pero la base de nuestra vida es la palabra de Dios. Por lo tanto, es algo fundamental, es algo insustituible. Hay de aquel creyente que no tiene un fundamento bíblico y más en estos tiempos difíciles y peligrosos en los cuales estamos viviendo. Bueno, sabéis también que yo llevo más de 22 años llevando grupos a Israel y hablando con muchos rabinos allí, sobre todo del libro de Job también, ¿no? En algunas ocasiones del libro de Job. Es un libro tan interesante y lleno de realidades espirituales que algunos de ellos me han llegado a decir que es como una metáfora de los sufrimientos del pueblo de Israel, porque no hay un ser humano que sea capaz de soportar todo lo que dice ese libro que este personaje Job soportó. Pero no es ninguna metáfora, es la realidad del mundo espiritual. Porque todo lo que sucedió en ese libro y en la vida de este gran personaje, de este gran varón de Dios, no fue producto de la mala suerte. No fue producto de la casualidad. Ahí hay un conflicto espiritual que no tenemos que olvidar. Nosotros estamos en guerra espiritualmente hablando. No contra sangre y carne, evidentemente, sino, como dice la Escritura, contra principados y contra potestades, contra gobernadores de las tinieblas, huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y si no entendemos este conflicto espiritual, difícilmente vamos a entender el libro de Job, porque detrás de todo lo que le ocurre a Job, sabemos lo que hay, ¿no? Por consiguiente, el estudio de la palabra de Dios quita las escamas de los ojos. El estudio exhaustivo de la palabra de Dios no solamente le trae firmeza a la vida de cualquier creyente y estabilidad a la vida de cualquier congregación, sino que además de todo eso, nos ayuda a presentar
con mansedumbre y reverencia, defensa de toda nuestra fe. Yo creo que hoy en día, como nunca antes, la voz de la iglesia, la voz profética, la voz de protesta de la iglesia, ¿verdad?, tiene que oírse más que nunca. Pero ¿cómo vamos a defender y a contrarrestar las barbaridades que se están aprobando, que se están enseñando en las escuelas, en las universidades? ¿Con qué fundamentos? ¿De dónde vamos a sacar esa autoridad? De la palabra de Dios. Ya decía el salmista: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Por lo tanto, el estudio de la palabra de Dios marca las vidas. Todos los que estamos aquí en esta reunión, en esta pequeña tertulia, y los miles y miles de personas que fueron influenciadas por el ministerio de don Juan, sin lugar a dudas, lo fueron por el estudio de la palabra de Dios. Hay que volver a la palabra, hay que volver a nuestros orígenes, hay que volver a la fuente, porque no cabe la menor duda de que la iglesia está siendo atacada de una forma terrible, así como lo fue Job, así como lo fue el pueblo de Israel en aquellos 40 largos días en los que aquel gigante Goliat comenzaba a desafiar al pueblo de Israel. Hoy en día nos están pinchando por todas partes. Están tratando de desacreditar nuestra fe, están tratando de sacar a Dios de todas partes. Europa, nuestro continente, nuestra vieja Europa, está totalmente en tinieblas, totalmente desorientada. ¿Por qué? Porque se está olvidando y apartando de los valores bíblicos, así como por ejemplo en Estados Unidos y otras naciones de la tierra. Por lo tanto, mi consejo, si sirve de algo, es: escudriñemos las Sagradas Escrituras, como aquellos grandes hombres de Dios dedicaban horas y toda su vida para que el pueblo tuviera esa base y ese conocimiento que trajo luz, pues, a tantas y a miles de personas, cuando por fin pudimos tener la palabra de Dios traducida en nuestra propia lengua, ¿verdad? Y pudimos tener acceso al conocimiento de Dios, lo que Él pedía, lo que a Él le agrada, lo que Él, digamos, aborrece. Y se produjo una auténtica revolución en el mundo y en Europa cuando las Sagradas Escrituras pudieron ser traducidas, aunque en nuestro país muchos dieron la vida por tener acceso a las Sagradas Escrituras, pero bendito sea Dios, como hombres como don Juan y como todos nosotros que nos dedicamos a seguir su ejemplo, difundiendo la palabra de Dios, que es lo que trae firmeza y estabilidad a nuestra vida. Muchísimas gracias, José Manuel. La verdad que esa pasión por las escrituras también era algo que compartía el autor, don Juan, y que también pues, le llevó a escudriñar justamente para poder luego escribir esas reflexiones en este libro, en este comentario sobre el libro de Job. Samuel, quisiera también preguntarte y darte paso ahora para hablar sobre las particularidades que tiene este libro de Job y el por qué un comentario puede sernos útil a la hora de acercarnos a este texto en particular. Adelante, Samuel. Dejando a un lado toda la afinidad emotiva que podamos tener o que yo pueda tener con don Juan, el libro de Job es sin duda el libro más antiguo de la Biblia. Es el primer escrito de la Biblia. No hay sacerdocio, no hay instituciones, no hay aparato legal. Es un padre de familia que está ejerciendo de sacerdote, digamos así, ofreciendo sacrificios por sus hijos. Tiene un concepto claro de lo que es el pecado, y este hombre, de quien el Espíritu Santo, por inspiración, da testimonio de él, que era perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, a este hombre, de pronto, de la noche a la mañana, le surgen los problemas. Se acuesta rico, se levanta pobre. Se acuesta sano, se levanta gravísimamente enfermo. Se acuesta con hijos, se levanta sin familia. Tiene una esposa que ha colocado a un nivel indudablemente alto, y esta mujer se acerca a él en medio de su miseria, humanamente hablando, para decirle: aún estás vivo, ¿por qué no te mueres de una vez? Pero antes maldice a Dios. Es lo que Satanás quería. Y frente a todo esto, a toda esta problemática, el autor se acerca desde la perspectiva teológica de la dificultad interpretativa de muchos textos. El libro de Job es un libro enormemente polémico. ¿Cuánto era lo que Job conocía acerca de la esperanza futura cuando dice: yo sé que mi Redentor vive? Y otros muchos textos que están escritos por ahí. Don Juan
no presenta discusión alguna que pueda contradecir a alguien y sentirse molesto. Se acerca desde su experiencia pastoral y desde su experiencia humana para dar una explicación para mí, en mi necesidad y en mis problemas. Esa expresión teológica que está recogida en el libro en donde Job ve su situación y dice, maldito sea el día que nací. Oye, esto es enormemente fuerte. Muchos dirían, este hombre no es creyente. ¿Cómo que no es creyente? Don Juan toca eso de una forma extraordinaria, aplicándola a la circunstancia del momento crítico en la vida de una persona. Yo puedo decir como experiencia personal que cuando mi esposa partió para estar con Cristo, yo dije al Señor en una ocasión, no quiero seguir más. Pero es más, yo he dicho al Señor, nunca más voy a predicar un texto que habla de aliento y de esperanza en tu palabra. Todo lo que pidierais al Padre en mi nombre lo voy a hacer. No es verdad, dije a Dios. Claro, Dios me llevó en su palabra. No hay revelación que no esté escrita. Toda revelación que no esté escrita es una pseudo-revelación a la que no se le pueda prestar atención. Pero Dios me llevó a entender esa dificultad y me dijo, tú pedías sanidad por ella, ya no hay enfermedad. Pedías tranquilidad por ella, ya no hay inquietud. Pedías consuelo, las lágrimas le han sido recogidas. Contesté tu oración mucho más allá de lo que tú podías pensar. Esto lo repite don Juan y lo enseña a lo largo de este libro. La Biblia no es un libro de teología para conocer mucho de la Biblia, es para que vivamos conforme a la Biblia. Y si esto no, el estudio bíblico no trae esta consecuencia, hemos perdido el tiempo. Por tanto, hermanos míos, después de la exhortación recibida esta noche de volver a la Biblia, lamentablemente el púlpito cristiano ha desheredado la Biblia y está volcado en mensajes motivacionales que puede poner en el púlpito cualquier influencer o cualquier persona entrenada para agilizar las ventas de una empresa. Necesitamos volver a la Biblia sin condiciones para que la congregación no salga el domingo aplaudiendo y feliz, sino confrontada por la Biblia, pero con la seguridad de que el Dios de la Biblia tiene mayor gracia. Esto lo he aprendido de este libro y es un gran tesoro. Yo tengo la edición anterior aquí en mi biblioteca y la he consultado muchísimas veces. Por tanto, yo felicito a los que han trabajado en esta edición, pero por favor, no hay forma de vivir la vida cristiana sin la Biblia. La Biblia es la lámpara al camino, el consuelo para el alma, la razón comprometida de nuestra esperanza y la única revelación de Dios. Y este libro de Job es el gran tesoro que Dios da a su pueblo para los momentos difíciles y también para los momentos de gloria. Porque en ese libro la gracia de Dios se manifiesta de una forma contundente. Muchas gracias, Samuel. Quisiera dar la palabra a Juan Valverde también ahora, quizá para preguntarle en cuanto a esa experiencia que él vio también como en don Juan, como enseñador y como alguien que quería motivar a las personas a pegarse a las Escrituras, a la palabra de Dios. Esto también él lo transmitía y lo vivía de una manera muy, muy clara, ¿verdad, Juan? Tengo que confesar que el modelo de ministerio pastoral de don Juan me ha inspirado y me ha influenciado hasta el presente. Realmente es un modelo que me impactó, que el Señor ha usado para marcar mi vida y me enseñó a amar la palabra de Dios. Quiero decirles que alabo al Señor por haber crecido bajo el ministerio de un hombre y en una iglesia donde me enseñaron a amar la palabra de Dios y a entender su vitalidad. La palabra de Dios es vital, quiere decir, tiene que estar para que haya vida. Si no está, no hay vida.
¿Mm? Y realmente alabo al Señor por eso. Y pensando en don Juan, alabo al Señor también sobre todo por su interés en las personas. Realmente fue un hombre que se dedicó a las personas. Y su palabra, su ministerio pastoral a través... El libro de Job fue un libro que él, como Walter decía, él usaba al que recurría muchas veces. Muchas veces, nosotros lo escuchamos muchas veces hablar sobre el libro de Job. Fue por eso que justamente cuando tuvo la cirugía que Walter mencionó, lo fui a visitar en una ocasión al hospital y yo fui uno de los que lo alentaba a decir, bueno, don Juan, ya que ahora tiene un reposo forzado, sería bueno que dedicara tiempo a ordenar esos apuntes que tiene, esos conceptos y las memorias y realmente ayudarnos a seguir aplicando la palabra de Dios de maneras prácticas a la vida. Como decía, no, realmente si no nos sirve para el día a día, estamos perdiendo el tiempo. Y eso fue lo que don Juan nos enseñaba, aplicar la verdad y que te fueras a tu casa después del banquete del domingo, sabiendo que tenías que aplicar y cómo vivir y cómo afrontar especialmente a veces los duros embates de la vida. Justamente en esas ocasiones recurrió mucho al libro de Job. Por eso, luego de que el Señor dispuso llevar a su presencia a mi amada y fiel compañera, allá por diciembre del 2018, una de las fuentes que él usó para traer renovado aliento y consuelo a mi alma entristecida fue el comentario probado y aprobado, al que recurrí allí después de esa experiencia y que me ha sido de gran bendición y sostén. Dios lo ha usado. Qué bien, muchísimas gracias, Juan. La verdad es que es una herramienta que también ponemos y que queremos darle más difusión justamente con esta nueva edición para que más personas puedan acceder a él. Han pasado bastante los minutos ya, estamos llegando casi ya al final de nuestro tiempo, nos hemos saltado algunas preguntas, pero creo que ha sido muy, muy bueno y muy provechoso este tiempo que hemos podido pasar juntos. Quizá quisiera dar la palabra también a Abel y a Walter para terminar. Abel, si quisieras contarnos también algo más para cerrar o para culminar de alguna manera este tiempo que hemos tenido juntos sobre don Juan, sobre el libro, sobre lo que tú tengas en tu corazón. Sin duda, Papi recibió consolación por la palabra, como hemos rescatado en esta nota, la importancia de la palabra de Dios. Y con la consolación que Dios consoló a Papi, Dios usó su vida, su testimonio para ayudar a muchas personas a salir adelante en los tiempos de prueba, consolando, fortaleciendo, animando, enseñando a disfrutar, a gustar de la palabra de Dios, de sus promesas, de su fidelidad. Papi recorrió el país desde Ushuaia hasta entró muchas veces en el impenetrable Mato Grosso, predicando y mostrando la palabra. Chaco Salteño, lugares impenetrables. Y allí Dios le permitió enseñar. Recorrí muchas iglesias en el país y he sido sorprendido por personas que me saludaban y me decían, yo conocí al Señor por la predicación de tu papá. Yo amo al Señor porque aprendí de Él muchas cosas. En distintos lugares, innumerables situaciones. ¿Eres hijo de don Juan? Qué bendición es que Dios te haya puesto como hijo de Él en ese hogar y que hayas podido aprender y conocerlo al Señor mucho más a través del ejemplo de tu padre. Sin duda, podríamos hablar del comienzo de Él, cuando empezó a trabajar en Mendoza desde la construcción, cómo fue formando iglesias, más de 10 iglesias ayudó a levantar. En los últimos días de salud de Papi, una tarde me dijo, Abel, ¿te animás a llevarme en el auto a recorrer las iglesias? Casi no me dejan salir. ¿Nos escapemos? Y bueno, recorrí iglesias.
Llegué a casas y llamar y ver hermanos que salían corriendo al auto a abrazarle, agradecerle, ver un lugar donde hermanos de otro país se juntaron y armaron instalaciones donde anualmente se reúnen más de 1.000 personas. Y eso me ayudó a mí a ir por el norte argentino, entre esos mismos hermanos de ese mismo país, y servir al Señor y encontrarme con ellos muy identificados, siguiendo el ejemplo que me mostró papá de ayudar a todos a conocer su palabra, a amar su palabra, a vivir su palabra, a respetar su palabra. Doy gloria a Dios por su palabra y por hombres preciosos como Samuel, que fue para mí un maestro, un gran amigo, y tuve el privilegio de tenerle conmigo y compartir. Y Samuel, hasta ayer puse un ejemplo que vos me enseñaste de la Biblia en mi mesa. Lo uso siempre. Fuiste un maestro para mí. Gracias por todo lo que recordás de papá, porque realmente papi nos marcó un camino con la palabra. Dios le bendiga. Muchas gracias, Abel. La verdad que es muy emocionante recordar también esa labor misionera que llevó a cabo don Juan. Walter, quizá para cerrar este tiempo, ¿a quién podemos recomendar el libro de lo asombroso del libro de Job? Bueno, creo que el libro de Job está escrito para líderes de iglesias, porque hay reflexiones para pastores. Es un libro escrito también para los creyentes en general, los que aprenden, los que siguen. Es un libro escrito también para los que somos padres, como para los que son hijos. Y algo muy importante también, es un libro escrito para aquellos que son amigos, porque en el caso de los amigos de Job, tuvieron un papel que a veces como amigos también podemos tener y meter la pata, como la metieron ellos. Es un libro escrito para aquellos que quieren seguir al Señor. En el prólogo, mi padre dice: en las páginas de este comentario dejo impreso mi experiencia y testimonio personal de la fidelidad, misericordia y gracia sobreabundante de Dios. El libro de Job ha sido una fuente inagotable de aguas vivas para saciar mi sed, pan del cielo en mi debilidad, luz en la oscuridad de las tormentas que levantan las pruebas, bálsamo consolador sobre el ardor de las heridas abiertas en la lucha. Y ya no sigo porque el tiempo no lo permite, pero oramos a Dios para que este libro lleve ese consuelo y este testimonio impacte la vida de miles. Gracias a cada uno de mis hermanos amados. He disfrutado esta hora escuchándoles hablar y es un poco un milagro, ¿no?, que resulta de la vida de un hombre como mi padre, y el que, aunque algunos de entre vosotros no os conocéis directamente, compartimos este sentir y nuestro corazón late unido bajo este mismo retumbar del amor de Dios derramado en nuestros corazones. Muchas gracias, hermanos. Que el Señor os recompense y os bendiga por dedicar este tiempo para recordar a mi padre y para presentar este libro. Muchas gracias, Walter, y justamente damos muchísimas gracias a los que nos han acompañado: Juan Valverde, Abel Ofcam, José Manuel Sierra, Samuel Pérez Millos, Walter Ofcam también, que ha sido un tiempo muy bueno, yo creo, para poder recordar la figura de don Juan, para poder también recomendar este libro y recomendar, por supuesto, como hemos dicho, el estudiar las Escrituras, el acercarnos a la Biblia, que es la guía fundamental para nuestras vidas. Muchas gracias por este tiempo que habéis estado con nosotros, también a los que nos habéis estado viendo. Y recordaros que el libro lo podéis conseguir buscando en Amazon. Podéis entrar en Amazon y escribir allí Lo asombroso del libro de Job y ya os va a aparecer. O si queréis podéis acceder directamente desde el enlace que dejaremos en la descripción del vídeo. Se despide de todos ustedes también Daniel Ofcam, muy agradecido por este tiempo. Sin más, que Dios les bendiga.